gustaría terminar y decirles que lamentablemente, hay mucha gente que, esto es muy importante que lo entendamos, están siendo empobrecidos espiritualmente. Porque, atención a esto que le voy a decir a la iglesia de nuestros días, para que cuando nos llegue información con respecto a estos temas, podamos recordar esta grabación. No hay nada que tenga más capacidad de empobrecer una vida que vivir dirigido e influenciado por herejías que te distorsionan tus prioridades para que puedas alcanzar el propósito y puedas desatar la bendición de Dios. ¿Por qué digo esto? Mire, fuentes que están establecidas por Dios en la Biblia para podernos nutrir espiritualmente, hay muchos que la cegaron por permitir que falsas doctrinas, como la herejía de la falsa doctrina de la prosperidad, cegara un pozo de tanta riqueza del mundo espiritual, como por ejemplo la ley de la siembra. Mire, cuando hablamos de la ley de la siembra, me gustaría leerles algo para podérselo explicar de forma gráfica y que podamos entender cuál es el verdadero sentido de la ley de la siembra. Y por eso, mire, ¿saben ustedes que hay mucha gente que se frustraron con respecto al tema de la ley de la siembra? Porque hubo mucha gente que dio todo lo que tenía con la intención de que le iba a ser devuelto y multiplicado. Y se arruinaron. ¿Falló la palabra? La palabra no falla. En la palabra no hay errata. En la palabra no hay error. En la palabra no hay equivocación. ¿Qué ocurrió? Sencillamente que se hizo una mala interpretación de lo que dice la ley de la siembra. ¿Por qué? Yo se lo voy a explicar. Mire, hay un texto que se encuentra en Lucas, en el capítulo 18, versículo 29, dice, entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Esto es una conversación que surge a posteriori de la conversación con el joven rico que no quiso desprenderse de su riqueza. Entonces ellos dijeron, Señor, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos servido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijo, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, que en otro de los evangelios sinópticos dice, que no haya de recibir 100 veces más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Estos que le dicen a Jesús, atención a esto que lo vamos a entender, nosotros hemos dejado tierra, hemos dejado casa, hemos dejado posesiones, hemos dejado todo lo que teníamos, por invertirlo en el reino. El Señor les hace una promesa y le dice, de cierto os digo, que aquellos que lo hayan dejado todo, les será recompensado 100 veces más aquí, y en el postrer, la vida eterna. ¿Saben que cuando los apóstoles dicen esto, y hablamos de Pedro, hablamos de Juan, hablamos de Andrés, en su contexto histórico, eran hombres acaudalados porque tenían empresas de pesca, tenían trabajadores para sí mismos, no eran cualquiera. Ellos dejaron algo importante dentro del área de la economía. Y Jesús les hace una promesa y les dice, de cierto os digo, que todos aquellos que dejen algo en esta tierra, en el peregrinar de esta senda terrenal, les será recompensado 100 veces más aquí y en el postrer la vida eterna. Ahora la pregunta es, si nosotros estudiamos a la luz de la historia fehaciente y verdadera, la cual se puede refrendar con respecto al perfil biográfico de los apóstoles, podemos ver que Juan pasó una vida de penuria, fue relegado y desterrado a la isla de Pasmo, una isla rocosa y volcánica por Domiciano en el año 95, que tenía unos 16 kilómetros de largo y 9 de ancho. Allí se tenía que alimentar del sustento que la isla le proveía. Tenía como manta el rocío de la noche y por el día pues se tenía que resguardar donde buenamente podía. Comía de lo que había en la isla. En algunos momentos había días que ni podría comer. Y cuando hablamos del apóstol Pedro vemos que fue decapitado, si no mal recuerdo, por Nerón en el año 67 después de Cristo. Y podríamos hablar de los demás, los cuales fueron quemados, otros fueron despellejados, otros fueron muertos a espada, otros fueron aserrados. ¿Se equivocó la palabra con los apóstoles?
Porque yo tengo que decirle, ¿los apóstoles recibieron 100 casas? ¿Los apóstoles recibieron 100 hijos? ¿Los apóstoles recibieron 100 barcas? Según el perfil biográfico y la historia refrendada en la Escritura y también en el mundo secular con respecto a lo que a ellos le ocurrió, parece ser que no se cumple lo que Jesús le predicó. Tendríamos que decir qué ha ocurrido aquí, qué es lo que ha pasado aquí. Yo se lo voy a explicar. En 2 de Corintios nos habla de la ley de la siembra y dice, en el capítulo 9, versículo 6, y ya nos quedan 5 minutos, dice, por esto digo, dice el apóstol San Pablo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mire, entienda esto que le voy a decir. Lo material es la añadidura de la ley de la siembra. La prioridad es la riqueza que se te imparte espiritualmente por medio de la ley de la siembra. Atención, y lo vuelvo a repetir. Para la ley de la siembra, lo material es la añadidura. El eje central de la ley de la siembra es enriquecerte espiritualmente. Lamentablemente, estos que están distorsionando, por eso no están desatando la bendición de la ley de la siembra, porque hacen de lo espiritual la añadidura y de lo material el eje central de la ley de la siembra. Y nada más lejos de la realidad. Y esto lo podemos ver muy claramente, en la parábola que yo les voy a explicar ahora. Mire, la ley de la siembra es establecida por Dios, porque Dios a través de la ley de la siembra, ¿entiende usted el significado de la ley de la siembra? Dios a través de la ley de la siembra se da la oportunidad de poder descubrir cuál es la prioridad de nuestro corazón. Dios no quiere que hagamos de la ley de la siembra un banco de inversión donde doy 2 para recibir 4. Dios, a través de la ley de la siembra, quiere descubrir cuál es la prioridad de nuestro corazón. Y cuando Él descubre cuál es la prioridad de nuestro corazón, que nuestra prioridad no es la economía, sino la inversión para la expansión del reino, es cuando nos ve capacitados y nos ve legitimados para poder depositar nosotros lo importante, que es la bendición del reino, la bendición espiritual. La ley de la siembra es donde Dios se da la oportunidad de poder descubrir cuál es nuestra prioridad. Yo no doy 2 para recibir 4. Yo doy lo que tengo para que el reino se extienda y el reino pueda propagarse y pueda predicarse con excelencia. Cuando Dios ve que nuestra intención no es material, sino que nuestra intención es espiritual, es cuando desatamos la verdadera bendición de la ley de la siembra, que es espiritual. Y esto lo podemos ver parafraseado en la parábola del mayordomo infiel, donde nos lo explica de forma gráfica y elocuente, y dice Lucas en el capítulo 16, dice, el que es fiel en lo muy poco, que se está refiriendo a las riquezas materiales, a las riquezas económicas, dice también en lo más es fiel, que se está refiriendo a las riquezas espirituales. Y el que es en lo muy poco, que se está refiriendo otra vez a lo material, es injusto. Y también en lo más será injusto. Y ahora dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará las verdaderas? A ver, lo que está diciendo el Señor a través de la parábola del mayordomo infiel, que el que no es justo, el que no es consecuente con las riquezas materiales, no dándole su prioridad que le pertenece, tampoco estará legitimado para que se le pueda depositar lo que realmente son las verdaderas riquezas, que son las espirituales. Quiere decir que el que no utiliza las riquezas injustas, que son las materiales,
para ponerlas como siervo de las verdaderas riquezas que son las espirituales, estos no están legitimados para poder administrar las verdaderas riquezas que son las espirituales. ¿Por qué Dios hay a mucha gente que no le puede bendecir? No le puede bendecir depositándole las riquezas espirituales, porque su prioridad son las materiales. Y dice el Señor Jesús a través de la parábola del mayordomo infiel. Dice, el que es fiel en lo muy poco, en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuisteis fieles, ¿quién os confiará la verdadera? Si no sabemos someter lo material a lo espiritual y que nuestro interés no sea material, sino que nuestro interés sea espiritual, nunca jamás estaremos capacitados para poder desatar la verdadera bendición de la ley de la siembra, que es la espiritual. Por eso ahora retomamos y decimos, ¿se equivocó Dios con los apóstoles? ¿Erró la palabra con los apóstoles? Porque ellos no recibieron 100 barcas, ni tampoco 100 casas, ni tampoco 100 hijos, ni tampoco 100 tierras. Tenemos que decir que Dios no se equivocó, porque Dios en ningún momento le dijo que iban a recibir 100 casas, 100 tierras y 100 barcas. Dios le dijo que le iba a dar 100 veces más de lo que entregaran, pero no en el área de la economía, sino en el área de lo espiritual. Y eso se cumplió en ellos, porque los apóstoles recibieron la mayor riqueza que un hombre y una mujer pueden recibir en este pequeño y diminuto mundo de nuestra senda terrenal. Recibieron el mayor legado de revelación que ha quedado constatado hasta nuestros días, por medio de lo cual hoy nosotros podemos estar predicando por la revelación que a ellos les fue dada. Recibieron la mayor de las riquezas, no las que pasan, sino las que permanecen, que fueron las espirituales. Quiere decir que Dios no se equivocó, Jesús no se equivocó cuando les dijo, vosotros habéis entregado lo material, pero vais a ser recompensados con lo espiritual. Y a día de hoy nosotros estamos predicando de aquel legado que los apóstoles recibieron, que fue la revelación de su eterna palabra, por medio de la cual la Iglesia tiene luz, conocimiento y dirección. Y tengo que decirle que la bendición de la ley de la siembra no está basada en lo material. La bendición de la ley de la siembra está basada en lo espiritual. Lo material es una añadidura de la ley de la siembra, pero el eje central de la ley de la siembra es lo espiritual. Por eso, aquellos héroes de la fe que aparecen sin nombre, aserrados, muertos a espada, perseguidos, cubiertos con pieles de oveja y escondidos en las cuevas, y literalmente dice pobre, no eran unos fracasados, no eran unos frustrados, eran hombres que estaban en el punto de mira de Dios, de tal forma que reciben un elogio de la propia boca de Dios por la inspiración del que escribe y dice, el mundo no era digno por la santidad en la cual ellos vivían. No estaban fracasados, no estaban frustrados, estaban recibiendo la ley de la siembra, se habían convertido en poseedores de la mayor riqueza que un hombre puede tener, que es la espiritual. Tengo que decir que los parámetros que utiliza la falsa doctrina de la prosperidad no tienen ninguna conexión con los parámetros que usa la Escritura para medir el éxito, el triunfo y la conquista de los hombres y de las mujeres espirituales. Algunos me dirán, hermano, ¿la Biblia no habla de la prosperidad? Sí, habla de la prosperidad. ¿Pero en qué forma y manera? Nada tiene que ver con lo que predica la falsa doctrina de la prosperidad. Se lo voy a explicar y con esto vamos a finalizar. Hay un texto que se encuentra en la tercera carta del de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, donde el anciano le escribe a Gallo, que era un hombre fiel de la iglesia de Éfeso, y dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Lo vuelvo a repetir el texto. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y le dice Juan, el anciano, a un hombre fiel llamado Gallo, de la iglesia de Éfeso, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Vemos que la palabra prosperidad
Sí, aparece la palabra prosperidad. Pero para poder entender a qué se refiere Dios cuando habla de la prosperidad en nosotros, tendríamos que buscar la etimología del significado preciso y conciso de la palabra prosperidad. ¿Y saben ustedes cómo viene la palabra prosperidad en el original? Es una palabra compuesta que significa eu-odos. Quiere decir E-U-H-O-D-O-S. Eu-odos. ¿Y sabe usted qué significa? Ayuda en el camino. La palabra prosperidad, que tiene legitimidad en la Biblia, es la que aparece en Tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 2. Eu-odo, provisión para el camino. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que necesitemos, todo lo necesario que tú necesites para tu vida, día a día, mientras que Dios te lo vaya supliendo en gracia, usted está en prosperidad. La prosperidad no significa que usted tenga una cuenta engrosada en el banco. La prosperidad no significa que usted tenga una mansión con piscina climatizada. La prosperidad no significa que usted tenga el coche último modelo. La prosperidad para Dios es teniendo sustento, teniendo abrigo. Diariamente usted está en prosperidad. La prosperidad llega a tal extremo, según el criterio de Dios, que yo puedo tener el sustento para hoy sin saber si lo voy a tener mañana. Pero cuando yo me levante mañana por la mañana, con la incertidumbre de no tener nada, pero por la misericordia de Dios, Él me haga acopio de la provisión que mi casa necesita con respecto a mi sustento y con respecto a mi abrigo, yo ya estoy en prosperidad. Porque así lo dice la palabra, es provisión para el camino. Y ese es el prototipo que Dios nos enseña a lo largo y ancho de la Escritura. Dios, cuando le daba el maná al pueblo, no se lo daba para una semana, no se lo daba para un año, no se lo daba para 2 meses, se lo daba diariamente. Y estaba Israel en maldición cuando estaba sustentado con pan de ángeles directamente por Dios, nada más lejos de la realidad. Estaba en bendición. Por eso la Biblia dice, cada día trae su propio afán, no os afanéis por el día de mañana. Viví constante y permanentemente confiando en el Señor. Y dice la Biblia, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a su riqueza en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el compromiso que Dios ha alcanzado con nosotros? Suplirnos de aquello que necesitamos. Dios en ningún texto bíblico nos enseña ni que tengamos que pedir por riqueza, ni tampoco nos las promete. Dios no te promete a ti como iglesia que por el hecho de ser hijo, usted va a ser rico. Dios se compromete contigo, bíblicamente, a que de la misma forma que alimenta a los pájaros del cielo, y a las aves del cielo y a los lirios del campo, cuanto más a ti, que eres su hijo, no te va a dar aquello que te falta conforme a su riqueza en Cristo Jesús. La única condición, atención a esto y con esto finalizo, la única condición que Dios pone para que el sustento nunca te falte es que de la misma forma, dice el apóstol Juan, dice, seas prosperado así como prospera tu alma. Dios tiene compromiso con los hombres y con las mujeres fieles. Hay gente que en algunos momentos pueden decir, es que yo no tengo ni el sustento ni el abrigo. Mi pregunta sería esta, ¿está usted siendo fiel con Dios? Porque al que es fiel con Dios les puedo asegurar que no le faltará el sustento y el abrigo. Porque hago mía esa frase que dijo el salmista, joven fui y he envejecido, y en todos los años de mi vida no he visto un justo desamparado que mendigue pan, ni a él ni a su descendencia. Porque joven fui y he envejecido. Y dice, no he visto un justo. No he visto un justo. Porque Dios honra a los que le honran. Y si usted vive en un compromiso de fidelidad con Él, le puedo asegurar que Dios no siempre le dará todo lo que pida, pero sí que recibirá todo lo que necesita.
Ese es el concepto de prosperidad, darnos lo que necesitamos. No es que estemos bañados en oro, no es que estemos bañados en riqueza, Dios lo puede hacer, porque Dios está llamando a hombres y mujeres a su reino y los está enriqueciendo, no con el fin y el propósito de que se adueñen, sino que sean mayordomos de esa riqueza para que la puedan invertir en el reino. Pero esos son casos excepcionales con los cuales Dios en su gracia y en su soberanía puede tomar con cada una de las personas. Pero en términos generales, Dios, el compromiso que ha alcanzado con sus hijos y con sus hijas es que no nos falte el sustento y que no nos falte el pan. Y con esto termino, os lo prometo. Voy a terminar con esto. Hemos dicho que esta doctrina es denunciada en el Nuevo Testamento, como hemos visto, porque todos los principios y la naturaleza que enseña esta doctrina chocan frontalmente con la revelación expresada e imprimida en su palabra, pero no tan solamente es denunciada en el Nuevo Testamento de forma explícita, sino también en el Antiguo Testamento es denunciada de forma implícita. Porque dice Job en el capítulo 8, versículo 1 hasta el 7. Y termino con esto. Respondió Bildad, suita, y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Dice: si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Saben ustedes lo que nos están diciendo estos textos? Es la conversación que los amigos de Job tuvieron con Job. Y estos eran unos fieles seguidores de la falsa doctrina de la prosperidad. De tal forma que ellos le dicen a Job: todo lo que te está ocurriendo es por causa de tu pecado. Algo estás haciendo que ha desatado toda la desgracia que ha venido a tu vida. Por eso te has quedado sin dinero, por eso te has quedado sin riqueza, por eso has perdido a tus hijos, porque estás pecando. Porque si no estuvieras pecando, tú serías rico. Si no estuvieras pecando, nada de esto te hubiera ocurrido. Eran unos vehementes seguidores de la falsa doctrina de la prosperidad. ¿Y saben ustedes lo que dice Dios con respecto a ellos? Job 42:7, que habló Jehová estas palabras a Job, dijo a Elifaz temanita, dijo Dios a los amigos de Job: mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros. ¿Saben por qué se encendió la ira de Dios contra ellos? Dice: porque no habéis hablado de mí lo recto. Habéis hablado palabras que yo no he dicho. Habéis hablado palabras que yo ni he pensado ni he enseñado. Habéis predicado una falsa doctrina que no entra dentro de mi voluntad. Y ahora os digo, para demostraros que vosotros estáis equivocados y que Job no, y que lo que le ha ocurrido a Job no es como consecuencia de lo que vosotros creéis con respecto a la creencia de la falsa prosperidad. Lo que le ha ocurrido a Job es que yo lo estoy probando para probarlo y llevarlo a una nueva dimensión. Os digo que si Job no ora por vosotros, a ese que acusáis bajo el criterio de la falsa prosperidad, a ese que habéis descalificado y que habéis devaluado bajo el concepto y el criterio de la falsa prosperidad que embarga vuestra mente, a ese, si él no ora por vosotros, mi ira no se apartará de vosotros, porque habéis hablado de mí lo que yo no he dicho, habéis hablado de mí lo que no he pensado y habéis hablado de mí lo que yo no he revelado, porque eso es una falsa doctrina que no entra dentro de mi forma de actuar, de mi forma de pensar y de mi forma de intervenir. Y yo tengo que decir, si el propio Dios rechaza de plano el criterio de la falsa prosperidad, ¿cómo no podemos aceptar la Iglesia? Tenemos que cerrar las puertas a toda falsa herejía que se llama falsa prosperidad y solamente permitir vivir dentro de las líneas que nuestro Dios nos ha enseñado. No ser codicioso y que nuestra prioridad no sea material, que nuestra prioridad sea espiritual. Espero a través de esta grabación haberles aclarado algo con respecto a este tema y Dios mediante
En la próxima intervención tocaremos algo con respecto a las maldiciones generacionales. Que Dios los bendiga mucho, muchas gracias por su atención y hasta pronto.